que fallezca la persona. Ahora, hay otro instrumento, otro negocio jurídico que es donación entre vivos. Ese documento usted puede otorgarlo y de una vez se inscribe. La persona a la que usted le está donando de una vez queda inscrita, pero es donación entre vivos. Ahora la otra consulta sería, ¿para la donación entre vivos se necesita testigos? Solamente si la persona no tuviera documento personal de identificación. Ese es un negocio jurídico, ¿verdad? O solamente que el cliente no pudiera firmar. A menos que el notario tenga alguna duda y quisiera asociarse de testigos instrumentales, puede hacerlo, pero ya será criterio del notario, no porque la donación entre vivos lo solicite o lo requiera como requisito esencial. Muchas gracias, Ligda. Muy bien, vamos a escuchar a Orfelinda. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, ¿una donación puede devolverse? Una donación puede devolverse. Vamos a buscar aquí. Yo recuerdo que las donaciones tal vez no devolverse, No, sino, Ligda, por únicamente ejemplo, se puede dígame, revocar. Perdón, revocar, buenas sí, noches. Únicamente se puede revocarse. revocar cuando sea onerosa, perdón, cuando sea gratuita, pero cuando es onerosa no se puede revocar y solo únicamente por ingratitud. Eso, por ingratitud, eso sí recuerdo, que si la persona fue ingrata, ¿verdad? Entonces sí podrían requerirle, pero eso ya habría que demostrarlo, ya sería algo litigioso. Gracias, Lic. Muy bien, gracias, jovencito. Licenciada, ¿Qué manda? en el artículo 53, respecto a los testigos, ¿existe prohibición o impedimento? Es impedimento. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. A Edgar, quería decirle, a partir del artículo 1855 se establece la donación entre vivos. Sería conveniente darle una leidita, ¿verdad? Para recordar ese negocio jurídico. Muy bien.
Gracias, Rita. Muchas gracias. Muy bien, Edgar. El siguiente sujeto es el otorgante. Sujeto que interviene en el instrumento notarial en calidad de parte. Asume varios caracteres. Es quien firma el instrumento público, es quien da su consentimiento. Otorgante, quien otorga, la parte que contrata en un documento público. Esto es tomado del Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanela de Torres. El otorgante es la persona que se presenta a nuestra oficina, quien firma en nuestra presencia. Es quien va a dar el consentimiento, ya sea que actúe en nombre propio o en representación de otra persona. Si actúa en representación de otra persona, pues tendrá que acreditarlo, ¿verdad? Y nosotros calificar esa representación, leer la documentación para ver si está bien realizada, si lo que él quiere realizar está respaldado, está facultado para esa actividad. Si a pesar de que si fuera un mandato, por ejemplo, si está debidamente registrado, si está facultado, también tenemos que ver si está vigente. Puede ser que tenga los requisitos, pero que hayan pasado 10 años. Entonces, ese mandato ya no estaría vigente. Entonces, el otorgante va a ser la persona que llega a nuestra oficina y la que firma, ya sea que actúe en nombre propio o en representación de otra persona. ¿Qué es la representación? Si una persona no puede o no quiere actuar por sí misma, puede tener un representante legal. Acá hay una definición de representación. Capacidad de obrar en nombre de otro sujeto de derecho. Sustitución de una persona en cuyo nombre se actúa. Que la persona está actuando en nombre de otro sujeto, pero sujeto de derecho. La representación puede ser legal, puede ser voluntaria, puede ser orgánica. La representación legal es la que no emana de la voluntad de la persona, sino de la propia ley. Por ejemplo, en el caso de menores, incapaces, interdictos. Por el contrario, la representación voluntaria, una persona capaz puede celebrar actos en nombre y representación de otra, que sean de su interés y tengan todos los efectos jurídicos dentro de su esfera patrimonial, jurídica o familiar, siempre que no se trate de actos personalísimos como otorgar testamento o emitir el sufragio. Entonces, legal es el que emana directamente de la propia ley. Y voluntaria es cuando las personas así desean hacerlo, ¿verdad? Por propia voluntad o convencional. Y la representación orgánica es el medio por medio del cual expresa su voluntad una persona jurídica o moral, por medio de un ente físico, para que en su nombre y representación se obliguen o exijan prestaciones en su nombre. Vamos a escuchar a Selvin, creo que tiene aquí. Muy buenas noches, licenciada. Aquí Selvin Majas. Una preguntita. Esto que está hablando, este tema, ¿está en el libro de Instrumento Público y Documento Notarial? Creo que está en la parte final, vamos a ver. Ah, bueno. Ok, gracias. Creo que la última parte se refiere a las representaciones. Sí, en el libro que yo tengo. Muy bien. 13º capítulo, ¿verdad? Muy bien, ahí está el tema de la representación.
Y yo les envié un material precioso que es sobre el análisis de las representaciones en la legislación guatemalteca, que se va a ser de mucha utilidad. No sé qué me escribe aquí, no sé. ¿Qué libro dice Denis Gómez Monterroso? Melanie, el libro que podemos usar es el libro que se denomina El instrumento público y el documento notarial, del doctor Neri Roberto Muñoz. Ese libro está conforme en nuestro programa y él ha sido catedrático de la facultad y tiene bastantes ejemplos, ¿verdad? Porque este curso es bastante práctico. Muy bien. ¿Cómo se acredita? Muy bien, Melanie. ¿Cómo se acredita la representación? La vamos a acreditar a través del documento que lo faculte para el acto jurídico que desea otorgar. Y para esto nos vamos a auxiliar con el documento que ya les remití, que son formas de acreditar la representación. Este documento tiene varias columnas. En la primera se lee representados. En la segunda, representantes. En la tercera, fundamento legal. En la cuarta, documento que acredita la representación. No sé cuántos ya imprimieron su hojita o la tienen ahí a la mano. Aquí la tenemos digital. Sí, la tenemos, licenciada. Gracias, chicos. Muy bien. En la primera, cuando se lee representados, están las personas individuales. ¿Quién puede ser el representante de una persona individual? Pueden ser los mandatarios. Y ese mandato puede ser general, puede ser especial, puede ser judicial. El general, a su vez, puede ser con o sin representación, con o sin cláusula especial. El especial puede ser con o sin representación. Y luego en la siguiente columna aparece el fundamento legal. Artículo 1686 a 1726 del Código Civil. Artículo 188 al 195 de la Ley del Organismo Judicial. Luego en la cuarta columna se lee documento que acredita la representación. Esta última columna es lo que nos atañe, ¿verdad? ¿Qué documento le vamos a pedir a nuestro cliente para que acredite esa representación? En el caso del mandatario le vamos a pedir el testimonio de escritura pública de mandato con la razón del registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Y ese es el que vamos a calificar, vamos a revisar si está bien, si faculta a la persona para lo que quiere realizar, si está vigente. Si llena esos requisitos, entonces nosotros lo vamos a aceptar, ya lo hemos calificado. Si nosotros hemos calificado esa representación, tenemos que consignar lo que establece el artículo 29, numeral 5, cuando se lee 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrato. Si nosotros no consignamos esas oraciones donde hacemos constar que esa representación es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio, nos van a rechazar nuestro instrumento público, porque entonces si no lo consignamos, quiere decir que no lo calificamos. Entonces es bien importante que cumplamos con lo que establece el numeral 5. Acá está en el 1, en el documento que estamos mencionando, representación voluntaria, 2, representación legal, 3, personas colectivas de derecho público, personas colectivas de derecho privado y personas colectivas de derecho privado.
En el siguiente cuadro se lee representación legal de personas individuales. Por ejemplo, si es un menor de edad, él va a ser representado, el menor de edad. ¿Quiénes van a ser sus representantes? Va a ser el padre o la madre. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 254 al artículo 257 del Código Civil. ¿Con qué lo vamos a legitimar o qué documento lo va a acreditar? La certificación de la partida de nacimiento del menor de edad extendido por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, en el tercer cuadro, personas colectivas. Si es el representado es el Estado, el representante es el Procurador General de la Nación. El fundamento legal es el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 2 del decreto número 512. ¿Y qué documentación es la que vamos a solicitarle? Certificación del nombramiento contenido en acuerdo gubernativo y lo emite el secretario general de la Presidencia. Certificación del acta administrativa de toma de posesión del cargo y lo emite el secretario de la Procuraduría. Entonces, este documento nos va a servir de base para saber qué documentos vamos a solicitar a nuestro cliente y cuál es la base legal. Es importante que le demos una ley al documento y leer los artículos para tengamos un amplio conocimiento en cuanto a la forma de acreditar las representaciones. En la parte final del libro, el doctor Neri Muñoz da ejemplos de representaciones. Por ejemplo, este libro en la página 189 tiene el ejemplo. Tiene de representación del Estado en cuanto a redacción, representación del municipio, representación de un banco privado, representación de una sociedad mercantil, representación de un menor para compra de bienes al contado, representación de un menor para vender bienes de su propiedad, representación de un mandatario de persona individual, representación de un mandatario de sociedad mercantil, representación de una persona declarada en estado de interdicción, representación de una persona declarada ausente, representación de una mortual por un administrador, representación de una mortual por un albacea, representación de un juez, representación de una sociedad mercantil constituida en el extranjero, representación de una asociación, representación de una fundación, representación de un partido político, representación de un sindicato, representación de una cooperativa. Entonces tenemos muchos ejemplos que nos sirven para ilustrar. Les voy a leer uno. Representación de un banco privado. 9. En la ciudad de Guatemala, el día 19 de marzo del año 2014. Ante mí, Neri Roberto Muñoz, notario. Comparece el licenciado y el nombre del licenciado. Acá dice Daniel Mauricio Tejeda Ayesta, de 35 años de edad, casado, guatemalteco, abogado notario de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación, Código Único de Identificación, número 359 58.417.01, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala en su calidad de gerente general y representante legal del banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad Anónima, lo que acredita con el acta notarial autorizada en esta ciudad el 20 de marzo de 2013 por el notario Carlos Roberto Navas Mejía.
inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número 309.802, folio 825 del libro 236 de Auxiliares de Comercio, con fecha 26 de marzo de 2013. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. Entonces, este es un ejemplo de una comparecencia. Aquí tenemos la redacción de varias representaciones y tenemos nuestra hojita donde se establece qué documento vamos a pedirle a nuestro cliente. ¿Vamos bien ahí? Sí, Lita. Sí, licenciada, gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las calidades para intervenir de los sujetos? Primero, la persona o el sujeto debe identificarse. Ya dijimos cuáles son los medios para identificarse. Debe encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Si actúa la persona a nombre propio, legitimar que él es él. O sea, si alguien llega a nuestra oficina y no lo conocemos, tenemos que identificarlo con su documento personal de identificación. Pero tenemos que verlo a él, ¿verdad? Tenemos que ver el documento, que se parezca, que sea la persona. Porque no podemos solamente aceptar un documento así nada más, ¿verdad? Tenemos que calificarlo. Regularmente ya nuestros clientes ya son personas de siempre, ¿verdad? Que siempre nos buscan. Pero al principio, si no los conocemos, es importante nosotros preguntarles incluso a quién los remitió a nuestra oficina. Así como hay políticas, ¿verdad? Conoce a su cliente. Aquí también es importante que nosotros conozcamos quién es nuestro cliente. Entonces es importante preguntarle quién lo remitió, quién le aconsejó que fuera con nosotros, ¿verdad? Para nosotros tener la certeza y la seguridad de que la persona que está ahí, pues, es cierto que esperamos que todo sea de buena fe, pero nosotros también tenemos que ayudar para que haya certeza jurídica. Si la persona no actúa en nombre propio, debe tenerse a la vista la documentación que acredite esa representación. Es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Entonces, dependiendo la persona que esté actuando en nombre de otra persona, así va a ser la representación que nosotros le solicitemos. Y tenemos que calificarla. Y al calificarla tenemos que acreditarlo en nuestra escritura como lo pide el artículo 29, numeral 5. Acá se los escribo, ¿verdad? Debe calificarla, leerla debidamente, debe estar debidamente registrada, que no haya vencido el documento y que el acto que desea otorgar esté facultado. Muy bien. Nuestro tema es elementos personales del instrumento público. Dentro de los instrumentos públicos dijimos que hay dentro del protocolo y fuera del protocolo. Esta es una de las que van dentro del protocolo, la escritura pública. Esta definición ya la repasamos en el curso, en el tema del documento. La escritura pública es el instrumento público autorizado por notario o notaria en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte. Recuerden que no podemos actuar de oficio. En el que se hace constar negocios jurídicos, como compra-venta, como arrendamiento, como donaciones, como mandatos, como promesas, etc. Declaraciones de voluntad, de última voluntad, testamentos o donaciones por causa de muerte. Y manifestaciones del consentimiento como una identificación de persona. ¿Cuál es su estructura? Ya la vimos, ¿verdad? Introducción, cuerpo y conclusión.
y lo estuvimos revisando de conformidad al artículo 29 del Código de Notariado. ¿Qué requisitos legales de forma debemos cumplir? En principio, tenemos que ser rogados, solicitados, requeridos. Debe haber una rogación para el impulso de la función notarial. El notario debe ser hábil, debe estar competente, debe estar colegiado activo, no debe tener ningún impedimento, no debe tener inhabilitación o prohibición para ejercer. El autocontrato debe ser lícito y también que no esté en contra de las normas legales. Debe haber unidad del acto. Principalmente lo vemos en testamentos y donaciones por causa de muerte. Debe iniciarse y completarse en un solo acto. El notario tiene la obligación de leer íntegramente el instrumento público a sus clientes. Ellos deben ratificarlo ahí escrito y deben aceptarlo con su firma. Es importante que el notario advierta los efectos legales y la obligación de registro del testimonio. Nosotros consignamos ahí que advertimos de los efectos legales y de la obligación del registro, como que el cliente tuviera que hacerlo, pero en la realidad nosotros como notarios somos quienes enviamos los testimonios al registro y a nuestro cliente le entregamos el documento debidamente registrado. La firma de los otorgantes, si ellos ya ratificaron y aceptaron el instrumento y todo está correcto, entonces van a otorgarlo, van a firmarlo. Y si ya lo firmaron, entonces el notario puede autorizar ese instrumento público y ese instrumento público ya nace a la vida jurídica. Ejemplo de una escritura pública. En el libro del doctor Neri Roberto Muñoz tenemos algunos ejemplos. En el libro que yo tengo en la página 175 podemos ver un ejemplo de una escritura pública de compra-venta de bien inmueble. Y en el libro de Introducción al Estudio del Derecho Notarial, ¿se recuerdan que vimos en el apéndice del libro varias escrituras? Él tiene acá 7 escrituras. La primera es una compra-venta de bien inmueble. La segunda es compra-venta de bien inmueble. También es compra-venta. La tercera, una toma de razón. La cuarta es un acta de protocolización. La quinta es un arrendamiento. La sexta es un mandato especial con representación. La 7, un mutuo con garantía hipotecaria. Entonces tenemos varios ejemplos de escritura pública que llenan los requisitos del artículo 29. ¿Cuántos han visto una escritura pública? Licenciada. Vamos a escuchar a Orfelinda que nos cuente. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué he visto la escritura? Ajá, sí, su experiencia de la escritura. Bueno, sí, yo he visto la escritura y inicia con los datos del abogado, luego de los datos de las personas que van a hacer el negocio jurídico, puede ser una, puede ser 2. Muy bien. En este
este caso, acuérdense, como estamos en nuestro curso de Derecho Notarial, siempre vamos a mencionar al notario, ¿verdad? No al abogado, sino al notario. Muy bien. ¿Alguien más tiene experiencia de haber visto una escritura pública? Jennifer escribe que ha visto un mandato para poder salir del país. Muy bien. Pero ese mandato para salir del país es ¿en cuanto a qué? ¿Será en cuanto a la persona en sí o a un vehículo? Amado Eleuterio escribe de una propiedad. Muy bien. Hay quienes han de trabajar con notarios, ¿verdad? Y han de conocer y saber. José escribe, ahí vamos a escuchar a José. José Alfredo. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Fíjese Buenas que yo sí he noches. tenido la oportunidad de ver varias escrituras, Ah, muy bien. pero me llamó un poquito la atención que hace poco, por ejemplo, vi una escritura de compraventa del segundo registro de la propiedad, que es el que está en Quetzaltenango, y ellos todavía lo están haciendo en papel bond. Y, o sea, he visto algunas escrituras que hacen aquí en el primer registro y los hacen en papel de protocolo, pero me llamó mucho la atención de que en el segundo registro todavía se los aceptan en papel bond. Eso me llamó la atención y tiene todas las características de una escritura, ponen el notario, la fecha, los comparecientes, el objeto de la escritura, que en este caso podría ser una compraventa, por ejemplo, el valor y de qué manera pactan el precio y los firmantes. Pero eso fue lo que más me llamó la atención. He visto también, con relación a lo que usted menciona, relacionado al tema de los nombramientos, por ejemplo, lo que yo más he visto es que lo que adjuntan es el acta notarial, donde estratifican lo que acordó el Consejo de Administración y las principales atribuciones del gerente general o a quien se va a emitir la representación, y luego lo que le da validez es la inscripción en el organismo judicial, que es lo que le da validez a la representación legal ya sea de un gerente o general, por ejemplo. Eso es lo que yo he podido apreciar con relación a las escrituras también. Esa es mi intervención, licenciada. Gracias, José Alfredo. Muy bien. Usted ha visto que son, me imagino que son los testimonios, pero usted los ha visto en hojas de papel bond. Correcto. Muy bien. Cuando nosotros extendemos testimonios de conformidad al artículo 69, 67. Este artículo establece las formas en que extendemos los testimonios. Los testimonios se componen de la copia de la escritura y la razón final que establece el artículo 70. El artículo 70 establece: las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extienden y el lugar y la fecha en que se compulsa. Entonces, el testimonio se compone de dos cosas: de la copia de la escritura y de esa razón. En esa razón es un documento que redactamos indicando si es primero o segundo testimonio, dependiendo, ¿verdad? Que para entregar a la persona que vamos a entregar, extiendo, número, sello y firma en tantas hojas, dependiendo cuántas hojas sean, ¿verdad? Ahí mismo vamos a consignar el impuesto que estamos cubriendo, cómo lo estamos cubriendo y la fecha en que estamos extendiendo el testimonio. Esa es la razón final. Entonces, la copia de la escritura y la razón final la unimos y ambas cosas forman el testimonio.
El testimonio lo podemos extender por el sistema de fotocopias. Entonces lo que hacemos es que la escritura que tenemos en el protocolo la fotocopiamos. Entonces nos sale ahí la fotocopia de la escritura que tenemos en nuestro protocolo. Luego imprimimos la razón final que les estaba explicando y la unimos a la fotocopia y ahí tenemos nuestro testimonio. Esa es una forma. La otra forma es compulsada. Compulsada quiere decir transcribir lo que nosotros tenemos de la escritura. En el caso por el sistema de fotocopias, lo fotocopiamos. En el caso de la compulsación o compulsada, lo que hacemos es que la escritura que tenemos en nuestra computadora la imprimimos. O sea, no sacamos fotocopias, sino imprimimos la que tenemos en nuestra computadora. Pero, por supuesto, esta escritura sí fue firmada y autorizada por el notario. No pueden ellos extender testimonio de una escritura que no nació de la vida jurídica. Entonces, lo que hace es que se imprime. Y en la parte final, antes de imprimirla, nosotros, donde se lee, los comparecientes aceptan, ratifican, aceptan y firman. A continuación, ponemos, se encuentran las firmas ilegibles de los otorgantes, las palabras ante mí, la firma ilegible del notario autorizante y ya consignamos lo demás de la razón final. Este testimonio especial de la escritura número tal que para entregará, extiende el número sello firma en tantas hojas, indicamos lo del impuesto y la fecha en que lo estamos extendiendo. Entonces, cuando imprimimos esa hoja en el papel bond, va a aparecer la copia de la escritura y la razón final unida, porque va a quedar impresa. Entonces, esas son las hojas de papel bond que usted ve, que la forma en que están extendiendo los testimonios no es por el sistema de fotocopia, sino sistema compulsado. Ahora, nosotros como notarios redactamos las escrituras, pero lo que le vamos a dar a nuestro cliente va a ser el testimonio de la copia. Nunca le vamos a dar la escritura en sí. Esa nosotros la guardamos porque somos depositarios de nuestro protocolo. Entonces, me imagino que ese documento que usted vio era un testimonio compulsado, no por el sistema de fotocopias, como es el otro que me imagino que usted vio en el primer registro. Acá también se puede remitir, así compulsado, ¿verdad? Y también por el sistema de fotocopias. Me imagino que esa es tal vez la diferencia. Una pregunta, licenciada, y en el caso de lo que deben depositar en el Archivo General de Protocolos, ¿sí se los aceptan? Así con ese sistema. La ley lo permite. La ley permite que sea compulsado o que sea por el sistema de fotocopias. Muy bien. Karen pregunta de un ejemplo de testimonio, con mucho gusto. Basado en el artículo 73, ¿verdad? Me dijo. En el artículo 67. Le voy a leer. Los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo, en el caso de que la persona lo haya dejado en depósito, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también pueden extenderse, literal A, mediante copias impresas en papel sellado, que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. O sea, nosotros podemos hacer especie de formularios, pero esto es más que todo para la razón final. La fotocopia de escritura siempre debe ir fotocopia fiel, ¿verdad? Porque es copia fiel. Y la literal B, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Entonces, al inicio se lee, los testimonios serán compulsados. Entonces, esa es la forma de compulsar y que estamos transcribiendo lo que aparece en nuestro
en nuestra computadora, pero tenemos a la vista la escritura que sí fue firmada y autorizada, ¿verdad? Si no, no podríamos compulsarla, ¿verdad? Eso está prohibido por la ley. El artículo 77 lo establece. Artículo 77 dice prohibiciones. Al notario le es prohibido, en el numeral 4, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. Si las escrituras no estuvieran firmadas por todos los comparecientes y no estuviera autorizada, no se puede compulsar, ¿verdad? Eso es lo principal, debe estar autorizada. Ahora la forma de extenderlo puede ser por el sistema compulsado transcrito y por el sistema de fotocopias. Muchas gracias, licenciada, por su amplia explicación. Muy bien, ahorita le voy a atender a más. Solo vamos con el siguiente caso, ¿verdad? También nos decía el otro caso, ¿verdad? El acta notarial de nombramiento. Para que las personas puedan actuar como representantes, por ejemplo, de un gerente general, fue el que me dijo José Alfredo. Entonces, el notario debe redactar un acta notarial de nombramiento. Pero tiene que tener a la vista la documentación donde conste que las personas que son las adecuadas para esa elección lo hayan realizado. Tienen que mandarle al notario la documentación donde conste que lo eligieron a él para ese cargo de gerente. Pueden ser certificaciones de acta dependiendo cómo lo hicieron. Con base a eso, el notario entonces redacta el acta notarial de nombramiento y la manda a registrar. Y esa es la que le entrega a su cliente el acta notarial de gerente para que él pueda utilizarlo, ¿verdad? Pero necesita, si fue el consejo de administración, tiene que mandarle la documentación al notario para que tenga base para poder el notario o la notaria redactar el acta de nombramiento, mandarla a registrar y entregarla a su cliente, que es el que le va a servir de respaldo para su actuación. Muy bien. Vamos a Amado, creo que era el que nos había dicho. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo realmente no me había percatado de esa parte de la copia legalizada, pues porque según yo tener realmente una copia de la escritura pública, pues era la original, pero pues ahora estoy entendiendo de que es la original, pues lo tiene el notario en el protocolo, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo de una comparación de finca, ¿verdad? Y aquí pues está compuesto de 2 hojas. El notario pues enumera las hojas, por decirlo así, la primera donde inicia con el número 75, pues escribe él en la parte de arriba, hoja 1 de 2, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Y en cada hoja, en la parte superior, casi que en la esquina de arriba, firma y pone su sello también, ¿verdad? En la parte de atrás no lo hace, en la siguiente hoja de la parte frontal sí lo hace otra vez, y al final pues dice que no lo había notado, pues ahora lo entiendo, y dice copia legalizada, ¿verdad? Y me imagino que ese es el punto del tema, ¿verdad? Porque aquí dice copia legalizada de la escritura y da el número de escritura, el lugar, la fecha, a nombre de a quién se le está entregando, ¿verdad? Y él pues lo extiende, lo sella y lo firma. Dice confrontada con su original en 2 hojas de papel español en la ciudad de Quetzaltenango, en este caso es de Quetzaltenango la escritura. La pregunta que yo tengo es, básicamente estas hojas de papel español es un formato el que los notarios ya tienen en la computadora. ¿Es correcto, licenciada? Sí, pero no es papel español, sino el de protocolo, ¿verdad? De protocolo me está hablando. Ok. Sí. Bueno, Sí, lo que pasa es de que
Yo vi también Ajá. un ejemplo donde está el papel sellado especial, ¿verdad? Que tiene hasta color y todo y la numeración, ¿verdad? Pero este no tiene ningún sello más que, pues tiene el formato nada más como que fuera papel español, ¿verdad? Pero me imagino que es... Pero esa hoja que usted tiene es hoja de papel sellado especial para protocolo, o solo dice protocolo y está en colores. No, licenciada, solo, o sea, tiene como que, o sea, es impreso, ¿verdad? Es una copia, pero no, yo había visto el papel sellado especial que tiene como un sello de Guatemala, por decirlo así, pero este no tiene ningún sello, es como que fuera la impresión del interlineado del papel español, lo que conocemos como papel español. Amado, Pero, usted puede poner su cámara para mostrárnosla. fíjese que lo tengo en mi teléfono, licenciada. Muy bien, muy bien. Sí. Vaya. Está bien. Es Sí, es que el una, papel sellado especial para protocolo es único, ¿verdad? ok, Es único el papel. Ahora, nosotros antes utilizábamos para efectos académicos una hoja de papel de protocolo copiada, ¿verdad? Una copia. ok, Pero sucedió que algunos alumnos, o saber quién, si no fueron alumnos, pero la cosa es que alguien utilizó esas hojas como papel sellado especial para protocolo y empezó a hacer escrituras. Entonces, en la facultad prohibieron, ¿verdad?, que se sacaran copias de las hojas de protocolo porque para evitar alguna cuestión así de engaño o algo, ¿verdad? claro. Ahora, en la que usted tiene ahí en su teléfono, al inicio se lee, es copia, es auténtica, es auténtica, me dijo que era. Al final del documento dice es copia legalizada. Es copia legalizada. Muy bien. Sí. Recuerde que nosotros extendemos 3 documentos dentro del protocolo y 3 documentos fuera del protocolo. Esta que a usted le dieron no es testimonio, porque cuando nosotros extendemos testimonio compulsada, transcrita o por el sistema de fotocopias, empezamos escribiendo es testimonio, la escritura número tal, que autorice con fecha tal, que para entregar al señor fulano de tal, y el resto, ¿verdad? Ahora, si el suyo se inicia, es copia legalizada, es una legalización de copia de documento. La que usted le dieron es una copia. Ok. Es una legalización y esa no cubre el impuesto de un testimonio. Ahí solo van a cubrir 10 quetzales de timbre notarial y 5 quetzales de timbre fiscal por ser una legalización de copia. Okay. Ahora, en el caso de los testimonios, ahí vamos a cubrir, digamos, si es compra-venta, vamos a cubrir, si es primera venta, el 12% sobre el valor que aparece en el contrato, o si es segunda venta, subsiguientes, el 3% sobre el valor de ese contrato. Entonces, eso es un ejemplo. Sí está bien lo de la escritura, ¿verdad? Porque sí es copia de la escritura, pero lo que le dieron a usted fue una copia legalizada. Ok, O aclara mucho de mi copia, duda, licenciada. ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Y creo que teníamos otra duda en cuanto a... usted decía que solo estaba firmada y sellada en el anverso, ¿verdad? Y no en el reverso. Así es, solamente firmamos porque ahí consignamos, por ejemplo, en 3 hojas primera, en 3 hojas segunda, en 3 hojas tercera, pero estamos indicando hojas, ¿verdad? No estamos indicando páginas. Por eso es que el notario solo firma la hoja, el anverso y no el reverso, porque está indicando que son hojas. Y lo que hacemos es que a veces le ponemos un sello, ¿verdad? Donde se lee así o a mano, ¿verdad? Es en 3 hojas primera, en 3 hojas segunda, en 3 hojas tercera, ¿verdad? Para que no se pierda ninguna hojita. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien, vamos a escuchar a Jennifer. Licenciada, yo tengo una escritura a la mano, no sé si se la puedo enseñar. Sí, por favor. A ver, ¿puede poner su cámara? Sí, ahorita la pongo. Muy bien. Tengo físico. Qué alegre. Vamos a ver un ejemplo real aquí. No sé cómo ponerlo.
Ahí cerquita de su cámara. ¿Tiene el teléfono o su computadora? El teléfono. El teléfono. Va a hacer que el teléfono. Ahí está. Ahí ya se ve. Sí. Miren, jovencitos, ahí tenemos una escritura real. Ahí tiene el formato del protocolo. Ahí vimos que dice en eso. Léanos lo que dice ahí. ¿Dónde está ese recuadro? Así dice número B96 261 84. Muy bien. ¿Qué escritura es? Esta es una escritura para sacar a mi hija menor de edad del país. Esto es lo que me había hecho del documento para salir del país. Y pues es una autorización. ¿Esta autorización se la da al padre o usted se la da? Ajá, el papá me la dio a mí. Vale, para que la niña pudiera salir con usted. Muy bien, Ajá. sí pues. Acá tenemos, esa no está registrada. ¿O bien está registrada? En la parte de atrás aparece el registro. Sí, aquí es donde ya está firmada por nosotros. Muy bien, las dos firmas y la palabra ante mí. Ajá. Muy bien. Esa es la razón final. Léanos la razón final, que es donde dice testimonio. Ese es testimonio de la escritura pública número 138 que actualicé en la ciudad de Guatemala el día 13 de julio del año 2022, que contiene mandato especial con representación otorgado por William Giovanni a favor de Jennifer Alejandra Morales Barrera, y para entregar a Jennifer Alejandra extienda una hoja impresa en su anverso y reverso en fotocopia que reproduce fielmente a escritura matriz, más la presente del papel bond, tamaño oficio, la que número, sello y firmo. Hago constar que el impuesto al que está a efecto del presente mandato es cubierto mediante 4 timbres fiscales de la denominación de 50 centavos de quetzal cada uno, identificados con los números de correlativos siguientes: 7.136.692, 7.136.693, 7.136.694 y 7.136.695, además de los timbres fiscales de la denominación de 50 centavos por cada hoja presente del testimonio. Guatemala, 18 de julio de 2022, doy fe. Y en la parte de atrás aparece el registro. Sí, el registro por el archivo. Aquí está. Sí, miren, jovencitos, ahí está ya el registro. Ahí aparece el registro y tiene una numeración, ¿verdad? Ahí está ya registrado. Entonces eso es lo que el notario ya le dio a Jennifer para que ella tenga ese respaldo con ese testimonio. Ese es testimonio porque al inicio se lee. Gracias por su ejemplo, Jennifer. Muy fina. Bueno, licenciada. Entonces ahí tenemos un ejemplo real, ¿verdad? De un mandato especial de haber sido porque 2 quetzales cubrieron de timbre fiscal. Muy bien. ¿Vamos bien, chicos? Sí, gracias. Sí, Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en el libro del doctor Nery Muñoz les decía que tenemos ejemplos, ¿verdad? Para que podamos leerlos y poder familiarizarnos con la redacción. Vamos a continuar. Todavía tenemos 20 minutitos. Muy bien. Acá yo les consigné una escritura sencilla, ¿verdad? Entonces, como establece el artículo 29, nosotros tenemos que consignar en cuanto a la estructura de la escritura pública. Ya dijimos que es introducción, cuerpo y conclusión. Aquí iniciamos con la introducción. En el numeral 1 se establece el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Número 20. Podemos consignar en cifras, pero entre paréntesis. La ciudad de Guatemala, el 22 de julio de 2022. El código no establece que tengamos que consignar las palabras ante mí, pero las consignamos. El nombre de la notaria, en este caso mi nombre, María Celsa Menchulin, notaria.
Aquí empieza la comparecencia. Aquí vamos a consignar todas las personas que van a comparecer en nuestro instrumento público. En este caso van a comparecer únicamente 2 personas. El numeral 2 establece nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, comparecen, ¿verdad? Ponemos 2 puntos. Por una parte, la parte representa un derecho. Por una parte, el licenciado Carlos Ernesto Campo, ahorita le atiendo, Axel. Molina, de 44 años de edad, casado, guatemalteco, licenciado en Administración de Empresas de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación. Podemos poner en abreviaturas, pero en paréntesis, que contiene el Código Único de Identificación, entre paréntesis, CUI, números 2226, 07022, 0101. Nosotros no separamos con la palabra espacio para separar los grupos de números, únicamente con comas. 07022, 0101. Podemos poner en cifras en paréntesis. Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Si nosotros leemos nuestro documento personal de identificación, así se lee, ¿verdad? ¿Quién lo extiende? El Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Vamos a escuchar a Axel. Gracias, licenciada. Ya respondió el 50% de mi pregunta. Era en relación a si era posible utilizar comas y al mismo tiempo espacio. Esto en cuanto a la escritura del número de DPI. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, 2226, espacio 0722? ¿Podría rechazarme una escritura pública por escribir espacio? Gracias, licenciada. Yo he visto que en tribunales acostumbran a poner espacios, pero nosotros en notariado no hemos tenido ningún problema con consignar comas para separar los grupos. Cada registro tiene sus propios criterios, ¿verdad? Y dependiendo de los criterios, así es como ellos rechazan la documentación. No he oído yo que rechacen por poner la palabra espacio. Lo que nosotros vemos es que no es técnico, ¿verdad? Para nosotros como notarios. Gracias, Lina. Muy bien. Entonces estamos en la parte de la comparecencia, vamos a continuar. Y por la otra parte, el otro derecho, Rosidalia María Ventura Sazo, de 40 años de edad, casada, guatemalteca, perita contadora de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación, entre paréntesis DPI, que contiene Código Único de Identificación CUI, entre paréntesis, números 1801, 51028, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Si una de las personas actuara en nombre de otra persona, a continuación de la persona que corresponde, tendríamos que consignar: actúa en representación de tal persona, calidad que acredita con tal cosa, y ahí tendríamos que consignar su personería, el documento con que está acreditando esa facultad. Y entonces nosotros como notarios tendríamos que consignar que ese documento es suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio para cumplir con lo que establece el numeral 5 del artículo 29. Razón establece: de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Siempre que hay representación, siempre hay que poner las generales de las personas. Si es en representación de alguien, lo ponemos a continuación de sus generales. En este caso van a actuar en nombre propio.
Continuamos con la comparecencia. Los comparecientes manifiestan a ser de los datos de identificación personal consignados. El artículo 29 en el numeral 3 establece la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces tenemos que consignar eso. Literal B, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y C, que en el transcurso para los efectos del presente instrumento público podrán denominarse el vendedor y la compradora respectivamente. Y por el mismo otorgan contrato de compra-venta de bien inmueble de conformidad con las siguientes cláusulas. Esta es la denominación, es el objeto del contrato de bien inmueble. Y aquí termina la comparecencia. El cuerpo lo vamos a iniciar a través de párrafos denominados cláusulas. Cláusula primera. Aquí hay un antecedente. Manifiesta el vendedor que es propietario del inmueble ubicado en la 9ª calle A, número 20-50 de esta ciudad. El que tiene el área, medidas y colindancias que le aparecen en su primera inscripción en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con el número 4833, folio 349 del libro 120 de Guatemala. Aquí estamos indicando que él es dueño del bien, en dónde se ubica y cuál es la finca, folio y libro donde conste el bien del cual es propietario. Cláusula segunda. El vendedor declara que por el precio de 50,000 quetzales que tiene recibido satisfactoriamente, vende el inmueble identificado en la cláusula anterior a la compradora. Por advertencia que la infrascrita notaria le hace, el vendedor declara que sobre el inmueble relacionado no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la compradora y que está enterado de las responsabilidades en que incurre si así no lo fuere. Ahorita le contesto, Nora. Muy bien. En este caso, el artículo 30 establece en todo contrato el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurren si así no lo hicieren. Entonces, es importante que nosotros coloquemos si existen gravámenes o no existen dentro del bien que se está vendiendo. Vamos a darle la palabra a Nora. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué pasa en esta parte que ahorita está explicando usted? ¿Qué pasa si no hay de por medio dinero? Solo, como decir, fingieron la compra-venta, pero que no hubo dinero de por medio. ¿No se comete ninguna falta ahí? O sea que es una simulación, dice usted. Exactamente. Bueno, a mi criterio puede ser que sea así, puede ser que no sea así, ¿verdad? Supóngase que un papá le vende a la hija, ¿verdad? Y ponen un valor, pero en realidad ella no le va a pagar. Tal vez ella no trabaja, ¿verdad? Y entonces no le va a pagar. No es que sea una simulación, simplemente es una situación que ellos así lo han querido hacer. Habría que demostrar si realmente existe una simulación, pero para poderlo demostrar tiene que haber una persona afectada, ¿verdad? Si la persona está afectada por algo, ella va a impugnar ese instrumento público, porque va a decir que es una... Alain escribe para ahorrar impuestos. Porque la persona que se siente afectada en algún documento, ¿verdad? Tiene que impugnarlo y demostrar su inconformidad, ¿verdad?
Yo creo que por ahí tendríamos que ver, ¿verdad? Si realmente es una simulación o no es una simulación, si es un pacto entre ellos, ¿verdad? ¿Usted tiene conocimiento de algún caso así? Gracias. Nora? Sí, yo supe de una escritura que hicieron, pero ahora que estoy ya viendo más con detalle la escritura, me causó curiosidad esta porque sí había un pleito entre ellos, porque no había habido el dinero de por medio. No sé en qué términos quedaron, ¿verdad? Pero sí, este era el punto que ellos alegaban de que no había habido dinero de por medio y que la hija era quien cuidaba al papá, era el anciano y que ya estaba enfermo. Pero alegaban este punto que no había habido dinero. Gracias, Sí, pues, licenciada. muchas veces son parientes, ¿verdad? Que a veces tienen un interés y que no ven la situación tal vez como se da, ¿verdad? Habría que ahondar más en la situación, ¿verdad? A veces hay, por ejemplo, donaciones y son donaciones onerosas, donde tal vez el padre espera que el hijo le dé una cantidad mensual, pero en estos tiempos en que a veces no hay trabajo y ahorita con la pandemia y tanta cosa, ¿verdad? Puede ser que el hijo pueda a veces y pueda a veces no, ¿verdad? Pero ahí quien tendría que presentarlo sería la persona afectada. Pero yo pienso que tendrían que ser las personas que tienen que ver con el negocio jurídico, porque muchas veces son terceras o cuartas personas que tienen algún interés y que tal vez no sea cierto, ¿verdad? Lo importante es que todo eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Si alguien dice algo, pues tendría que tener la responsabilidad de demostrar lo que está diciendo. Y si es así, pues tendrían ellos que, porque regularmente hay obligaciones, ¿verdad? Y entonces si no lo van a pagar al contado, si lo van a pasar que no en efectivo, sino mediante cheque o dependiendo cómo sea la negociación, ¿verdad? Porque en negociaciones hay tantas formas, ¿verdad?, de hacerlo. Por eso es bueno que en las escrituras públicas se deje constancia de todo para que en el futuro no existan problemas. Por ejemplo, si van a dar un enganche, si van a dar amortizaciones mensuales, o si de repente no va a haber pago, ¿qué se puede hacer si no hay pago? O sea, hay que pensar en todas las situaciones que puedan darse y hacerlas constar en el documento para que todos queden contentos, ¿verdad? Y no salga ninguna persona afectada. Es importante por eso hablar con nuestros clientes, escudriñar cómo va a ser la negociación para que en la forma en que ellos desean se pueda realizar, pero que ninguno sea afectado, ¿verdad? Que se tomen en cuenta todas las posibles negatividades o positividades que puedan darse, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra a Alain. Sí, le digo que es para ahorrarse impuestos, porque como si es segunda compraventa, pagan el 3% de impuesto del timbre. Y si lo hace mediante donación, 12%, entonces eso ya se ahorra uno. Por ejemplo, esa escritura de 50,000 que tiene usted si se paga 3%, 1,500. Y si pago del IVA el 12%, serían como unos 6,000 quetzales. Por eso me imagino que también lo hacen así. Sí, por eso digo yo que es importante que nosotros como notarios y notarias tengamos la seguridad, tenemos que indagar a nuestro cliente qué es lo que quiere, ¿verdad? Cómo deseas hacer su negociación para que las dos personas queden bien y no haya un pleito futuro, ¿verdad? Sino que lo que se trata es que todo sea con buena fe, ¿verdad? Pero para eso también nosotros como notarios tenemos que dejar escrito posibles acontecimientos futuros y cómo se pueden resolver, ¿verdad? Para que ninguno quede en el aire. Vamos a darle la palabra a Edgar. Licenciada, se me ocurre, la institución del patrimonio es un gravamen, ¿verdad? Patrimonio familiar. Sí. Acuérdese que eso tiene ciertas condiciones y hasta que se levante el patrimonio se puede hacer la transacción. A eso va mi pregunta. Se me ocurre un caso.
un matrimonio, pero en ese matrimonio falleció uno de los dos, ya sea el esposo o la esposa, no importa. Pero uno de ellos quiere vender o donar. En ese caso, esa persona solo tiene derecho a su 50% o puede disponer de todo. Muy bien. Usted dice que es una pareja y fallece uno de los dos. En el orden lógico, lo que tendríamos que hacer es, si la persona fallece y no deja testamento, habría que seguir el intestado, ¿verdad? Y ahí se va a demostrar qué derecho es el que tiene la persona a intestato, ¿verdad? La persona, el contrayente que está vivo. Ahí se va a determinar cuánto es lo que le corresponde. Pero también corresponde el régimen de matrimonio con el que ellos se casaron. Porque dependiendo del régimen también eso se aplica. Aunque en el fallecimiento tiene que ser un intestado, intestado si no hay testamento. Y ahí va a resultar cuál es el derecho del cónyuge supérstite, ¿verdad? O sea que ahí no pudiéramos dar, o sea, no pudiéramos otorgar una donación hasta que se resuelva ese intestado. Exacto, porque él tiene que saber cuál es la parte que le corresponde legalmente. Él podrá donar lo que ya está a su nombre. Mientras no esté a su nombre, no puede él, hacer alguna transacción de lo que no es de él. Si no, lo que va a donar va a ser problemas. Muy bien, ¿estamos bien, Edgar? Sí, Lita, perdón, sí, es que no se activaba mi micrófono. Gracias. A ver, muy bien, no tenga pena. Muy bien, entonces aquí estamos en la cláusula segunda. Ya van a ser las 1:30, ¿verdad? Ya un minutito y terminamos. Cláusula tercera. Por su parte, la compradora declara en forma expresa que acepta la venta que por este medio se le hace. Yo, la infrascrita notaria, doy fe que lo escrito me fue expuesto. Eso lo quería antes de que se me olvide. Es que hubo un jovencito, Alain creo que fue, lo del impuesto, ¿verdad? Que me decía que donación 12% y si era segunda venta 3%. Pero eso no es que sea solo así, ¿verdad? Que uno quiera hacerlo por segunda venta, sino que tiene que ser de conformidad a las transacciones que aparecen en el Registro General de la Propiedad. Porque si en el Registro General de la Propiedad va a ser la primera venta, no la puede ser como segunda venta, sino que tiene que respetar las transacciones que aparecen en el Registro de la Propiedad, ¿verdad? Es que me quedé con ese pendiente, dije yo, mejor le voy a decir. No, o sea, uno tiene que ver el historial completo de la finca, ¿verdad? Pero la mayoría ya tiene segunda venta, si no, sí tendría que pagar el 12% del IVA siempre si es primera venta. Exacto, sí. Yo prefiero mejor quedarme con el dinero del impuesto, quedárselo al gobierno. No, miren, no miremos lo que hacen los demás. Nosotros lo que tenemos que ver es cumplir con nuestras obligaciones, ¿verdad? Porque si todos cumplimos, Guatemala va cambiando, ¿verdad? Es cierto que a veces los impuestos no se van como quisiéramos, ¿verdad? Como se manejaran y se utilizaran, pero va a ser difícil también estar en el gobierno, ¿verdad? Entonces, creo yo que no nos sintamos victimizados, sino al contrario. Tenemos que cumplir para nosotros no tener ningún problema futuro. Muy bien, jovencitos. Entonces, ya no terminé la tercera, ¿verdad? Por su parte, la compradora declara en forma expresa que acepta la venta que por este medio se le hace. Yo, la infrascrita notaria, doy fe. A, que lo escrito me fue expuesto. B, de haber tenido a la vista, ¿verdad? Aquí vamos a poner toda la documentación que tuvimos a la vista. 1 Romanos
Los documentos personales de identificación relacionados, 2 romanos, el testimonio de la escritura pública número 6 autorizada en esta ciudad el 10 de marzo de 1961 y autorizada por el notario Juan Luis Guerra Borges, el que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, con la que el vendedor acredita el derecho que ejerce. C. Que advertía a los otorgantes de los efectos legales de este contrato y de la obligación de presentar el respectivo testimonio al registro respectivo para efecto de su inscripción. Y D. De haberle leído a los otorgantes el contenido íntegro de la presente escritura pública, quienes enterados del mismo, su objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Entonces, lo firman en el orden en que aparece en nuestra escritura. Aquí firma el vendedor, aquí firma el comprador, las palabras ante mí y la firma del notario o la notaria para que la escritura pública nazca a la vida jurídica. Bueno, aquí nos quedamos y continuamos el próximo día. Les deseo muy feliz noche. Que descansen. Gracias. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Que descansen, jóvenes. Licenciada, buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, jovencita. Disculpe hacer una pregunta, es que me causó un poco de confusión. Los testimonios y la razón final se hacen en papel de hojabón. El testimonio, dijimos que se compone de la copia de la escritura y la razón final. Si usted va a extender el testimonio por el sistema de fotocopias, entonces va a fotocopiar la escritura y la razón final la va a extender en una hoja de papel bond. Ahora, si la va a hacer compulsada, va a ser toda en hoja de papel bond porque de una vez la va a realizar desde su computadora. Ah, ya. Y por ejemplo, una última duda. Por ejemplo, en las actas de legalización de copia de documentos, ¿esas se hacen en qué papel? La legalización de copia de documentos regularmente va a ser en hoja de papel especial de fotocopia. Si nosotros fotocopiamos, por ejemplo, el documento personal de identificación, como es pequeñito, nos cabe en una hoja, el anverso y el reverso del DPI. Y en la parte de abajo podemos redactar la auténtica de copia de documentos. Pero si el documento ocupa todo el anverso, podemos redactarla en la parte de atrás, siempre en la hoja de papel especial de fotocopia. Si el documento ocupara el anverso y el reverso, entonces lo vamos a extender en una hoja independiente y siempre de hoja de papel especial de fotocopia, ¿verdad? O de papel bond. Ah, ya. Entonces es en papel especial para fotocopia. Ajá, sí, porque en ese papel es que mandamos a fotocopiar o fotocopiamos, ¿verdad? Ah, gracias, licenciada. De nada, Karen. Feliz noche, licenciada. Gracias igualmente, Marjorie. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, José. Feliz noche, Yoma. José Francisco de León, acabamos de terminar la clase. Usted se acaba de unir, ¿verdad? Ah, muy bien. De acuerdo, José.
Feliz noche, José, que descanse.